Otras consideraciones. Capítulo 12. La sabiduría escondida en el lenguaje humano. Tercera parte. Aplicación en el español. En el capítulo anterior ya tratamos el significado de los sonidos del habla, pero en abstracto, de una forma teórica. Ahora vamos a aterrizar todo eso en un idioma concreto como es el español. Peculiaridades del español. Los fonemas se encuadran dentro del concepto de fonema funcional, en el que algunas de sus variables no permanecen constantes, sino que se adaptan a determinadas situaciones o a las de los fonemas entre los que se encuentran. A estas variantes resultantes se les denomina alófonos, y entre ellas se encuentra uno principal que es el que proporciona la identidad al fonema. Pero los fonemas no abarcan todas las posiciones posibles, sino que se circunscriben a unas determinadas, y dentro de estas tampoco cubren todas sus variantes. A saber, 1. Vocales, esencia. Se limitan a las 5 posiciones básicas de la V vocálica, en las que no tienen significación diferencial las pequeñas oscilaciones que puedan producirse. Son, empezando de la faringe a los dientes, U, O, A, E, I. Ortográficamente se escriben como se pronuncian, salvo la U que no suena en los grupos ge, gi, ke, ki, y para que se pronuncie debe marcarse con una diéresis, que no afecta a su constitución fonética. También la I puede escribirse como Y o Y cuando va sola o al final de palabra. Segunda. Lingüovulares guturales, entidad. Esta posición no se utiliza. Tercera posición. Lingüovelares, especificidad. Se utilizan la oclusiva sorda, sonido kake kikoku, la fricativa sorda, jajejijoju, la fricativa sonora, gagegigogu, la semivocal o la semiconsonante, wa, we, y la nasal pero solo como alófono. Ortográficamente se producen unas destacables irregularidades. La oclusiva sorda puede escribirse como C ante A o U, como Q, U y como K. La fricativa sonora G puede escribirse como G ante A o U con diéresis, como GU ante E, I o como C al final de sílaba. Cuarta posición. Dorsolinguopalatales posteriores. Consistencia. No se utilizan en el español. Quinta posición. Apicelinguopalatales posteriores. Consideración. No se utilizan en el español. Sexta posición. Apicelinguopalatales anteriores. Adscripción. Tampoco se utilizan en el español. Séptima posición. Dorsolinguopalatales anteriores. Concreción. Y aquí tenemos la fricativa sonora ya, ye, yi, yo, yu, la semiconsonante i, ya, ye, yu, las africadas che, ñe, lle, que ortográficamente se escriben respectivamente como ch, como ñ o como elle. Aunque las africadas nasal y lateral se consideran oficialmente solo como oclusivas, el estudio fonosemántico por descomposición demuestra que no es ese su significado, sino el de las correspondientes africadas. Además, también se puede encontrar como alófonos la oclusiva sonora y sus respectivas nasales y laterales, y la fricativa sorda en vez de la africada che en hablas dialectales. Octava posición. Apicelinguoalveolares. Constitución. Aquí tenemos la fricativa sorda, S, la nasal intervocálica, N, la lateral, L, la vibrante simple, R, la vibrante múltiple, R, pero también, y solo como alófono, la fricativa sonora, Z. R fuerte se representa ortográficamente como doble R entre vocales y como R al inicio de palabra o sílaba. Novena posición. Dorsolinguoalveolares. Representación. No se utilizan, pero en hablas dialectales pueden aparecer, sustituyendo a la S o a la Z, y la sonora sustituyendo a la Y y a sus respectivos alófonos. Décima posición. Apicelinguodentales.
Gradación. Aquí tenemos la oclusiva sorda T, la fricativa sorda Z, de zace cizodú, la fricativa sonora da de didodú, y como alófonos, pues la respectiva oclusiva sonora, la nasal y la lateral. Z, según las normas ortográficas, se escribe como Z o como C, pero solo ante las vocales E o I. D también puede aparecer como D o como T al final de sílaba. 11ª posición, dorsolingüodentales, interdentales. Distinción. Se considera correcta la sustitución de Z ápice linguodental por Z interdental y de su alófono sonoro, lo que implica la aparición también de los alófonos nasales y laterales. 12ª posición, labiodentales, motivación. Solo se emplea la F, sonido fricativo sordo, y su alófono sonoro cuando va ante consonante sonora, así como también el alófono nasal. 13ª posición, bilabiales, finalidad. Se utilizan la oclusiva sorda P, la fricativa sonora B, la nasal oclusiva M y el alófono oclusivo B. Ortográficamente, la fricativa sonora se representa como B, como V y como P al final de sílaba. 14ª posición, variables condicionantes. Nasales, incremento. Se utilizan la N, la M y la ñ y los alófonos N de las demás posiciones. Laterales, espacialidad. Tenemos la L y sus respectivos alófonos y la L. Y vibrantes, que significan acción y movimiento, la R y la R fuerte. Ortográficamente también se utilizan las letras H, que suele tener un valor meramente testimonial sin función asignada, X, que suele desglosarse los fonemas GS o simplemente S, y W, que se interpreta como B en palabras de procedencia alemana y como GU o UA o U en palabras de origen inglés. La presencia de los alófonos que nos han venido apareciendo responde a las siguientes leyes. Todos los fonemas fricativos sonoros G, Y, D, B se hacen oclusivos siempre que siguen a un silencio, a nasal, a lateral o vibrante, que son oclusivas. Todos los fonemas fricativos sordos J, S, Z, F se hacen sonoros cuando le sigue una consonante sonora. La N final de sílaba representa el sonido nasal inespecífico, que varía su posición adaptándose a la de la consonante que le sigue. Solo si no hay consonante es cuando se presenta el alófono principal, el sonido N intervocálico. La L final de sílaba representa el sonido lateral inespecífico, que varía su posición adaptándose a la de la consonante que le sigue, si esa posición es posible. Solo cuando no se presenta tal circunstancia es cuando aparece el alófono principal, la L intervocálica. ¿Qué indica esa variación alofónica? Que el matiz que varía resulta ser secundario a la hora de realizar la interpretación semántica del fonema, y que esa variación será importante para estudiarla como fenómeno de la lengua, idiomático, pero no para el significado concreto de ese fonema en una determinada palabra. Se da también el caso de coincidencia entre un alófono secundario de un fonema con el principal de otro. Cuando esto ocurre, hay que averiguar a cuál de los dos fonemas pertenece el mencionado alófono para poder asignarle el significado correcto, lo que no suele acarrear problemas. Pero si estos se dieran, posiblemente es que tal diferenciación carece de importancia. Téngase en cuenta que las variaciones dialectales implican variaciones conceptuales y que, por ejemplo, si se cambia el fonema Z por el S, lo que se conoce por seseo, desapareciendo el primero, se está cambiando la cualidad por la colección y, en consecuencia, sustituyendo la visión cualitativa por la colectiva, con todo lo que eso supone de cambio en la cosmovisión general del idioma. Ojo. La elección de las posiciones y la mayor importancia que se concede a unas sobre otras indica, asimismo, la preponderancia de un tipo de visión sobre otros. Véase, por ejemplo, la preferencia de la finalidad que se da en las bilabiales sobre la motivación, propia de las labiodentales. Interesa más el para qué de las cosas que su por qué.
y dentro de este último solo el aspecto de la funcionalidad. Pasemos a la semántica del discurso. Semántica del discurso, es decir, significado del discurso. Hasta ahora nos hemos detenido solamente en los fonemas y sus variables, pero también hay variables que atañen a todo el discurso, y no solo a un fonema determinado. Estas son la entonación, la acentuación, la declamación, la duración y la velocidad de dicción. La entonación es el tono base sobre el que se construye la diversidad de timbres, los fonemas. Como ya se dijo respecto al tono en general, cuanto más aguda sea la entonación, se aportará al significado del timbre un carácter más definido, y viceversa, cuanto más grave la entonación, más indefinido el significado. En consecuencia, la entonación nos aporta la valoración que hace el hablante sobre lo que habla, y a mayores cambios en el tiempo de esta entonación, más cambios en la información subjetiva. En español, esta entonación tiene un valor complementario, pero en los idiomas en que el tono presenta valor conceptual, la entonación pierde o se ve muy recortada en este carácter expresivo. En la ortografía solo se señalan dos tipos de entonación, la exclamativa o admirativa y la interrogativa, que se indican mediante sus respectivos signos. Los signos de apertura indican el ascenso al tono interrogativo, o bien al admirativo, aún más agudo, y los de cierre la inflexión típica de cada entonación y la vuelta al tono normal. La inflexión típica interrogativa suele consistir en un descenso de tono seguido de una subida súbita del mismo, como diciendo: invito a que esto que concluyo indefinido sea definido. Aunque todo esto aparece muy matizado por la multitud de connotaciones personales que concurren, hasta el punto de poderse fundir ambas entonaciones en una sola. La misión de estos saltos es, además, resaltar los puntos culminantes de la frase y los fonemas concretos de las palabras. La conclusión de una idea se indica con un descenso de tono, la prosecución de una idea con el ascenso o mantenimiento del tono. Con la intensidad ocurre otro tanto al remarcar la importancia de lo que se dice. La declamación, lo que en música se denomina el matiz, vendría a equivaler a la entonación de los párrafos anteriores, salvando las distancias con relación al tono. Sin embargo, la acentuación, al destacar unas sílabas, unas vocales sobre otras, lo que consigue es establecer un punto de vista desde el que contemplar su ámbito de influencia. La palabra, el conjunto de palabras o la frase. Lo mismo que en música consigue el ritmo en el compás. Así en español, las palabras término, termino y terminó solo se diferencian por la acentuación, y en ellas el acento señala la vocal desde la que ha de mirarse el concepto resultante, dentro del orden que ocupa cada fonema en la palabra. En los idiomas en los que la entonación pierde su carácter expresivo, la declamación adquiere una mayor importancia en este aspecto. También se ha de valorar la duración en el tiempo de un fonema, lo que en las vocales se llama cantidad y las clasifica en breves y largas, fenómeno que no tiene importancia diferencial en el español, pero sí en otros idiomas en los que esa duración equivale a la distinción que aquí establecíamos entre las oclusivas, a modo de vocales breves, y las fricativas, a modo de vocales largas, pero con el matiz temporal de breve o larga. En español, la duración, como en las variables anteriores, también es una perspectiva del hablante sobre lo que habla, indicando pervivencia del significado. La velocidad de dicción, igualmente, viene en función de esa perspectiva subjetiva del hablante, indicando precipitación o meticulosidad en el significado, según sea rápida o lenta. Es decir, la expresividad en el idioma viene determinada por la intencionalidad del hablante, no tanto por el idioma en sí. Las palabras. Se podría decir que una palabra se constituye cuando una sucesión de fonemas adquiere entidad propia dentro de un determinado idioma. A los fonemas les ocurre como a los átomos en la materia, que se ligan entre sí dando lugar a las moléculas, y estas son las que otorgan las propiedades a las sustancias. Pues los fonemas también se ligan entre sí para conformar las palabras, que son la base de un idioma.
Así pues, las palabras constituyen el nivel organizativo superior al de fonema. Y lo mismo que en la química, el resultado de la combinación de los átomos no es equivalente a la suma simple de las propiedades de los mismos según se deducen de la tabla periódica, sino que dependen de sus mutuas interrelaciones, en los idiomas también hay que tener en cuenta estas mutuas interrelaciones de los fonemas integrantes de una palabra, para llenar de sentido la simple sumación de los conceptos obtenidos de nuestra particular tabla periódica de fonemas. Veamos cómo se establecen esas relaciones y se logra la organización interna de una palabra. Primero, el orden. En una sucesión temporal, lo mismo que cuando hablábamos de la serie armónica, la posición que ocupa el primer lugar es la principal de la serie. Las posiciones subsiguientes van matizando ese núcleo inicial en la medida que se van incorporando a él. Marca la perspectiva desde la que se mira la sustancia de lo que se pretende definir. Segunda, la forma. La manera de agregarse los fonemas es la que da la forma a la palabra y acota su extensión. Esto viene determinado por su estructura silábica y por el acento de palabra, que agrupa las sílabas en su derredor a modo de centro de gravedad. Cuanto más se aleje una sílaba de un centro de gravedad, más independiente resultará, y así su significado. El acento en el español marca la perspectiva desde la que se mira el resultado final de la definición. Tercera, la función. Para acabar de dar una estructura a una palabra y que ésta cobre entidad de tal, falta por valorar la perspectiva funcional de lo que se quiere definir, es decir, la visión utilitaria, en relación a una determinada visión del mundo de lo que se trate. O dicho con otras palabras, una palabra empieza aquí y acaba allí porque yo así lo establezco en relación a mi visión del mundo. Si en todas las elecciones anteriores intervenía la cosmovisión común de los hablantes, en esta elección tan plural, mucho más. Así pues, es en la elección de las palabras que hace un determinado idioma donde podremos empezar a ver con más claridad su cosmovisión. El orden de las palabras en la constitución de las frases también nos dará información de dicha cosmovisión, pero de mucha menos importancia en relación a la aportada por las palabras en sí, ya que la estructura de las frases responde más al mismo criterio de elección de los fonemas y a la estructuración del pensamiento que a una clara y evidente manifestación de la visión filosófico-vivencial del universo. La cosmovisión en el español. Vamos a comprobar todo lo dicho en algunas palabras concretas del español para que nos sirva de pauta aplicable a otros idiomas. Utilicemos primero las tres palabras ya mencionadas en otro apartado y que solo se diferenciaban por la acentuación, para obtener un ejemplo práctico. El orden. 1. Recomponer la palabra sustituyendo los fonemas por sus significados. Termino. Tenemos la T que significa valoración, la E que significa esencia, la R que significa acción, la M que significa tendencia, la I que significa definición, la N que significa agrupamiento, incremento, y la O que significa un todo. Entonces tenemos valoración, esencia, acción, tendencia, definición, agrupamiento, incremento, un todo. 2. Dar sentido de frase transmisora de una idea al resultado. Valoración esencial en acción que tiende definidamente a agruparse en un todo. Lo que antes parecía un galimatías lingüístico, ahora tiene un sentido. 3. Analizar la frase para descubrir contenidos. Valoración esencial en acción. El meollo de la palabra, en el que la valoración es considerada en su esencia y como capaz de un hecho. Para poder valorar algo hay que tener ese algo ya, lo que implica un hecho pasado y mirado desde fuera. Pero esa valoración está tomada en su esencia, como lo que le es propio, y propio de la valoración es dar importancia a algo, destacándolo, y eso además activamente. Podríamos decir que se trata del hecho en sí de destacar algo. Segunda porción. Que tiende definidamente, que sigue un camino concreto y conocido. Tercera porción. A agruparse en un todo. El camino tiene un objetivo y un fin que lleva a la integración definitiva en algo superior con entidad propia. 4. En resumen, podríamos decir que se trata de definir el hecho que lleva a conseguir que algo alcance su fin integrándose en otro algo más superior.
Pasamos a la forma, la acentuación. 1. Término. La vocal acentuada es la E, por lo que la definición obtenida más arriba ha de mirarse desde la esencia inicial, desde lo que le es propio a la valoración. Luego, el hecho que lleva a conseguir que algo alcance su fin integrándose en otro algo más superior ha de ser entendido como una propiedad conceptual abstracta, que lleva a conseguir. Termino. La vocal acentuada en este caso es la I, situada en la mitad de la palabra y que significa definición. Aquí el ángulo de visión se traslada al camino concreto que lleva al hecho hasta su fin, interpretándose entonces como una vía de consecución en curso. 3. Terminó. La O, acentuada al final de la palabra, nos hace mirar el significado desde el todo cerrado final. La integración en algo más superior ya se ha conseguido. Nos fijamos ahora en la función. Veamos ahora los conceptos o definiciones de dichas palabras extractando las definiciones del diccionario. 1. Término. Último punto hasta donde se llega, alcanza o se extiende una cosa. Otra acepción. Último instante. Otra acepción. Límite o extremo de una cosa no material. Otra acepción. Territorio o lugar señalado para un fin. Otra acepción. Objeto, fin. Otra acepción. Palabra, vocablo. Y hay más acepciones. Abstraigamos el denominador común de estas acepciones. Concepto en el que algo muestra sus límites, bien físicos o funcionales. Compárese ahora esta definición con la obtenida en el apartado anterior y se verá la gran similitud de ambas. Si hemos dicho antes el hecho que lleva a conseguir que algo alcance su fin integrándose en otro algo más superior, pues ahora es el concepto en el que algo muestra sus límites, bien físicos o funcionales. 2. Termino. Tiempo verbal del verbo terminar, que indica acabar, llevar a fin un hecho. Se trata de la primera persona del presente indicativo que señala que la acción de terminar se está ejecutando, que está en vías de realización. Definición semejante a la obtenida en el apartado anterior. 3. Terminó. Tercera persona del pretérito indefinido de indicativo del mismo verbo terminar, que marca una acción pasada y concluida, visión que también comparte la definición obtenida por la otra vía. Vistas estas tres palabras, que en términos generales nos indican hechos o conceptos abstractos, detengámonos ahora en alguna que designe un objeto concreto, por ejemplo, una mesa. Mesa. La M significa impulso, tendencia. La E significa esencia, que es la vocal acentuada. La S significa colección y la A significa amplitud, que se puede interpretar como tendencia esencial de colección amplia. O de otra manera, finalidad para colección, conjunto, pluralidad, amplia, múltiple. Al aplicar al objeto lo encontrado, podemos definirlo como un objeto cuya finalidad es retener, albergar, sostener, etc., una multitud de cosas, usos o funciones. El diccionario dice: mesa, mueble compuesto por una tabla grande y lisa sostenida sobre uno o más pies. Y multitud de acepciones derivadas de esta por extensión, pero también terreno elevado y llano de gran extensión rodeado de valles o barrancos, etc. La visión que la fonosemántica, la semántica de los fonemas, nos aporta, contrastada con la definición del diccionario, nos muestra una visión funcional utilitaria y abstracta del objeto, y por extensión de todo lo que pueda repetir esta funcionalidad. La superficie elevada del objeto es la que tiene la finalidad de sostener y albergar la multitud de cosas, usos y funciones. Colección amplia. Esto que se ha hecho como muestra, habría que realizarlo con multitud de palabras para ir apreciando cómo se mira la realidad a través del español, cómo varía y se matiza esta cosmovisión en sus variantes dialectales, hacia dónde camina la misma, etcétera, 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 pero cabría la posibilidad, con el poquísimo material que tenemos, de vislumbrar que esa visión parece ser funcional. Habría que buscar una palabra que pretendiera abarcar esta cosmovisión y que la sintetizara en una simple idea, para que obtuviésemos más rápidamente una aproximación a la misma. Esa palabra es la que define la visión de la divinidad, es decir, Dios. Dios. Ordenación, la D fricativa significa ordenación. La I, definición. La O, acentuada, un todo. Y la S, colección.
que se puede establecer como un pensamiento de la siguiente manera. Ordenación definida de un todo en colección, aclarando la razón de todas y cada una de las cosas, el por qué y el para qué, la funcionalidad de todo. Íbamos bien orientados en la suposición anterior. Quizá esta sea la visión que nos haya permitido realizar este estudio y llegar a estas conclusiones, ya que para poder descubrir o encontrar algo hay que haber abierto primero en el interior la posibilidad de su existencia. Si no, aunque nos lo topemos de bruces, no lo reconoceremos. Esta visión de Dios nos trae a la memoria una cita de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y cuando todo le esté sometido, entonces el Hijo, a su vez, se someterá a aquel que todas las cosas le sometió, para que Dios sea todo en todas las cosas. Una visión plenamente cristiana que quizá se deba a que el español se originó bastantes siglos después de la aparición del cristianismo, llegando a encarnar, inconscientemente, de esta manera, la fe recibida. Y hasta aquí el presente capítulo dedicado a la aplicación en el español del presente estudio. El siguiente estará dedicado a las cosmovisiones comparadas. Muchas gracias por su atención.